Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra y debaixo. Estamos en nuestro estudio de historia de la iglesia. La vez pasada estuvimos hablando acerca del papado, cómo se formó el papado, ¿no? Y veíamos un poco la doctrina de los nicolaitas, que es aquella época donde entre el mismo del pueblo de Dios surgió una casta, una monarquía que empezó a gobernar al pueblo de Dios, cosa que era bien antibíblica, ¿no? Porque las escrituras nos mostraban que nosotros deberíamos llamarnos hermanos. Vimos un poco la historia, cómo fueron nombrados los primeros papas, las doctrinas que acompañaron estos nombramientos, y dijimos que íbamos a ahondar un poco más, porque la misma escritura nos lo muestra. Nosotros estuvimos estudiando el pasaje del 2:1 en adelante, viendo la epístola de Pérgamo, Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Pérgamo, y ahora vamos a ver un poco la epístola a Tiatira, porque Tiatira representa tal vez la época más oscura de la historia de la iglesia cristiana, por manos especialmente del catolicismo romano, especialmente del papado. Entonces hoy vamos a ver el carácter de los papas. Hoy vamos a decir cosas que, aunque no son agradables decirlas, son hechos históricos. Y cuando usted tiene un hecho histórico, usted no puede luchar contra eso porque hay evidencias. Es más, muchos de los historiadores o de las citas que nosotros hacemos son de mismos historiadores católicos, ¿sí? Usted hoy en internet, usted puede buscar por internet y va a encontrar todas las cosas que vamos a nosotros a mencionar en esta mañana, para que no piense que es algo del hermano Pablo David que se está inventando, sino es historia. Y la historia lamentablemente para muchos no se pueden borrar, ¿no? Entonces vamos a leer Apocalipsis 2:20 al verso 24. Seguramente vamos a volver después un poco a algunas frases que el Señor le dice a Pérgamo y a algunas que le dice a Tiatira. Pero vamos a comenzar hoy con este pasaje. Dice: pero tengo, y esa frase en el griego no existe, unas pocas cosas. La realidad diría, pero tengo contra ti. Porque lo que el Señor tiene contra esta iglesia no es pocas cosas. Es tal vez la época más oscura de la iglesia representada en el mensaje a Tiatira. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Entonces el espíritu de la iglesia en Tiatira es representado por una mujer. En este caso, esa mujer es ¿quién? Jezabel. Por la época de esta mujer. Y dice que el Señor le ha dado tiempo. Se representa que el periodo de Tiatira fue un periodo largo, pero también fue un periodo bien oscuro, porque ahí dice en el verso 24: y no has conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás. Y nosotros hoy vamos a hablar de las profundidades de Satanás, pero lo tremendo de hablar de las profundidades de Satanás es que se encontraron en la misma iglesia. Ahora, Jezabel es usada como una figura. Es posible que históricamente haya existido una mujer en Tiatira que se llamaba Jezabel, pero más que todo el Señor usa, así como usó a Balaán, como estudiábamos los domingos anteriores, también usa a Jezabel para enseñarnos algo. Jezabel fue la esposa de un rey llamado Acab, de la dinastía de los reyes de las 10 tribus de Israel, después de que la nación de Israel se dividió en 2 reinos. Murió Salomón y sus hijos se dividieron. Se dividieron en las 10 tribus del norte y las 2 del sur. Y cada uno de estos reinos tuvo un rey.
Y la monarquía de Israel, de las 10 tribus, tuvo 19 reyes. El séptimo fue Acab, que fue el esposo de Jezabel. Pero la monarquía de Israel se caracterizó porque la mayoría de sus reyes fueron reyes perversos. No hubo ni uno bueno. Tanto que el Señor los llevó al exilio por Asiria y desapareció estas tribus por causa de su pecado. Y entre las 10 tribus, el peor de los reyes fue Acab. Y dice la escritura que él fue el peor de todos porque su mujer Jezabel lo sedujo y lo indujo a la idolatría y a la fornicación. Entonces, detrás del peor de los hombres está también la peor de las mujeres, que es Jezabel. Ahora, este periodo usado simbólicamente, y esos nombres nos representan el peor o la peor parte de la historia cristiana. Así como acá fue el peor con la peor de las mujeres, Tiatira representa el periodo en la iglesia donde la iglesia entró a las profundidades de Satanás. Ahora, yo viendo tantas cosas y leyendo tantas cosas, no sabía cómo enfocar el mensaje. Pero más que hablar un poco de historia, vamos a ver lo que decía la escritura y vamos a ver la historia a la luz de la escritura, porque aunque parezca las profundidades de Satanás, ya el Señor nos lo había advertido. Vamos a ir al Evangelio de Mateo al ver algunos pasajes. Mateo 13, verso 5. Porque cuando comencemos a ver y cuando usted comienza a leer la historia de los papas, de los santos vicarios de Dios, usted encuentra hombres asesinos, hombres corruptos, hombres fornicarios, hombres adúlteros, hombres homosexuales, hombres pedófilos. Usted encuentra de lo peor, hermano. Usted no llega a parte donde usted no se imagina hasta dónde llegaron. Entonces la peor es, algunas veces estas épocas fueron consideradas las épocas oscuras, llamadas también la pornocracia papal, porque los papas hicieron lo que usted no se imagina. Ahora, esto que ellos hicieron no fue algo que nos debería sorprender porque ya el Señor lo anunciaba. Por ejemplo, aquí en Mateo, ¿les dije o les dije Marcos? Mateo 24, verso 4, dice Jesús: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. O sea que el Señor nos habla y nos dice dos cosas. Y esto para mí era un poco un aliciente, porque al tratar estas cosas como que uno no se quiere meter en estos, como cuando usted ve un montón de basura y usted no quiere meter sus manos ahí. Pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos mirar. Sería para nosotros más fácil a veces agachar la cara y hacer que no sucedió. Hermano, hasta hacer que no sucede. Pero Jesús dijo, mirad. ¿Qué quiere decir eso? Que el cristiano debería tener siempre una actitud de vigilancia, una actitud de escudriñar todas las cosas, y más cuando las cosas dicen que son de Dios. Mirad. ¿Y qué debemos mirar? Que nadie nos engañe. ¿Por qué? Mire lo que dice el Señor, porque vendrán muchos en mi nombre. Sí, hay muchos falsos profetas. El Islam está lleno de falsos profetas. El hinduismo está lleno de falsos profetas. El gnosticismo está lleno de falsos profetas. Pero también hay muchos falsos profetas que han venido en el nombre de Jesús. Muchos falsos profetas que han venido con la Biblia. Y como dijo un autor, el diablo no es tan malévolo y tan diabólico que cuando viene con la misma Biblia, que cuando viene en el mismo nombre de Jesús. Entonces es un asunto terrible. Y dice, vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Ahora, esa palabra que encontramos aquí y otras palabras en las escrituras donde nos hablan del anticristo, tiene dos significados. Anticristo quiere decir que está contra Cristo, o también quiere decir que se pone en el lugar de Cristo. O sea, personas van a venir en el nombre de Jesús, poniéndose por Jesús. ¿Se acuerdan que hablábamos? Algunos hombres se atribuyeron el título del pastor supremo de la iglesia, del vicario de la iglesia, de la cabeza de la iglesia. Y ese título solo le corresponde
a Jesús, ni a Pedro, ni a los apóstoles, ni a ningún sucesor ni obispo en la historia de la iglesia. Pero hubo hombres que se pusieron en el lugar de Cristo. Y el Señor dice, miremos para que no nos engañen. ¿Por qué? Dice el mismo pasaje, y a muchos engañarán. Lastimosamente, a nivel mundial, ahora la competencia es entre el Islam y el catolicismo en seguidores. Pero muchas de estas personas están siguiendo una falsa religión, con un falso sacerdocio, con un sistema idólatra y profano. Y necesitamos mirar ¿para qué? Para no ser engañados. Juan decía esto: amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. O sea que nosotros debemos pasar por el crisol de la Biblia a ver si las personas que nos dicen que son de Dios o no son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No son pocos, hermanos. En la historia de la iglesia y aún en nuestros días, no son pocos los falsos que se levantan en el nombre de Jesús, pero están engañando a las personas. Entonces no podemos tener una credulidad simplista, como decía Augusto Nicodemos. Deberíamos generalmente tener una actitud crítica hacia las manifestaciones aún supuestas que provienen de Dios. Probar significa pasar por el fuego como lo hacía la metalurgia en relación a los metales. ¿Por cuál fuego vamos a pasar las cosas? Por la palabra. A ver si son de Dios o no son de Dios. Jesús también nos advirtió ahí en Mateo 7, verso 15. Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas. O sea que no solo debemos vigilar, sino cuando vemos un falso profeta, ¿qué debemos hacer? Tratar de cuidarnos. Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, trajes blancos, cruces, vestidos de ovejas. ¿Pero qué? Por dentro son lobos rapaces. O sea que usted no puede discernir la falsedad por lo externo, sino que hay detrás. ¿Y qué frutos se dan? Porque dice acá, por sus frutos los conoceré. O sea, ¿cómo sabemos si es falso o si es verdadero? Los frutos, los hechos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿No? Así todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué nos muestra esto? El falso es probado, es examinado por sus hechos. También el verdadero. Tanto el bueno como el malo. Ahora, nosotros leímos 2 de Pedro 2, verso 1. Vamos a volver a leerlo y vamos a meditar un poco y más en estas palabras, porque esas nos van a servir de contexto para algunas cosas que vamos a mencionar de historia de la vida de los papas, sus hechos. Ahora, lo importante de este pasaje es que nos va a mostrar la manera como nosotros podemos ver los frutos, porque la Biblia no solo nos dice examina los frutos, sino que además de eso la Biblia nos muestra cuáles son los frutos agrios y amargos, como también cuáles son los frutos verdaderos y dulces. Ay, hermano, si usted es un buen lector de la Biblia, usted puede leer la segunda epístola de Pedro, la epístola de Judas, primera de Juan, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito, y usted va a ver que el tema de los autores es denunciar a los falsos maestros. Ese es el tema de los autores. Porque la Biblia nos da suficiente material no solo para identificarlos, sino para conocer sus frutos. Ahora vamos a ver los frutos de un pueblo malo, de falsos profetas que estarían dentro del pueblo, dice ahí 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, estas cosas que vamos a leer, si bien son escandalosas, no debería sorprendernos porque ya el Señor nos advertía. Mira lo que dice, que introducirán encubiertamente herejías destructoras.
Ahora es muy importante relacionar esto. El falso maestro está ligado a la falsa doctrina. El falso maestro está ligado a la falsa enseñanza. Y por ende, como el falso maestro tiene una falsa enseñanza, él no puede dar buenos frutos. Porque la teología está ligada a la ética cristiana. ¿Cómo así? Lo que yo creo, lo que yo entiendo y lo que yo conozco de doctrina, eso va a tener un efecto en mi vida. Si la doctrina es buena, yo voy a tener una conducta normalmente que corresponda a la doctrina. Ahora, si la doctrina es mala, la vida también va a ser mala. Entonces, no solo criticamos vidas, sino sabemos que esas vidas fueron corruptas, fueron malignas, fueron perversas, porque detrás había una doctrina falsa, maligna y perversa. Usted no puede desvincular eso. Como el cristiano que dice, hermano, no me importa. Yo nací en esa iglesia, así me enseñen mala doctrina. Yo voy a honrar al Señor y voy a obedecer al Señor. No, hermano, eso no es cierto. Si usted escucha una mala enseñanza, su vida va a conformarse a esa doctrina. Porque es inevitable. Entonces, así como cuando vemos la historia de la iglesia, el catolicismo se rellenó de falsas doctrinas, era inevitable que sus representantes tuvieran una buena vida. No se podía, tenía que ser correspondiente a la doctrina. ¿Sí? Lo que una persona cree determina lo que ella hace. Y dice, ahí en el verso siguiente, y muchos seguirán sus disoluciones. Ahora la palabra disoluciones en el griego también se puede, que es aselgeia, se puede traducir de varias maneras. Se puede traducir así: y muchos seguirán sus prácticas libertinas. O también, y muchos seguirán su libertinaje. O también, y muchos seguirán su lascivia. O también, y muchos seguirán su vida viciosa. O también, y muchos seguirán su vida perversa. O sea que el pasaje nos muestra que estos hombres que tienen una mala doctrina, que son falsos maestros, se caracterizarán por tener una vida viciosa, se caracterizarán por tener una vida perversa, se caracterizarán por tener una vida sensual, se caracterizarán por ser lascivios. ¿Sí? En la definición de esta palabra puede ser así: se refiere a una inmoralidad sin pudor. Se aplica a alguien que ha perdido completamente la postura y ni siquiera intenta ocultar sus prácticas libertinas o mantener las apariencias. Es una persona que se ha entregado ¿a qué? Al pecado y ya no le da vergüenza. Al pecado ya no lo esconde, ya no le importa el juicio de Dios ni la crítica de los hombres. Él es así y se deleita en sus pecados. Esa es la palabra disoluciones, que está relacionada con los falsos maestros. Dice William Barclay en su comentario, describe la actitud de la persona que perdió la vergüenza y no da importancia ni siquiera a su propia reputación. Y dice en el 3, además de tener vidas disolutas, vidas pervertidas, vidas que van en contrario a la santidad, en contrario a la pureza de los siervos de Dios, dice además en el 2:3, y por avaricia. Hermanos, si usted comienza a leer la historia del papado, y estos hombres se ganaban el papado era comprándolo generalmente. Si no podían comprar el papado, mataban a sus competidores. Si no los podían matar, sobornaban. Esa es la historia, está llena de sangre. Esos santos papas que usted ahorita ve, muchos de sus antecesores llegaron a ese cargo matando a los que les precedieron. Hubo uno tan perverso que odiaba tanto a su enemigo, que era el predecesor, que después de que él había muerto lo mandó desenterrar. Lo vistió con las túnicas papales y le hizo un juicio. En el juicio le quitaron los pies y lo quemaron. Imagínate la perversidad de estos hombres, hermano. Eso es historia católica, hermano. No me lo estoy inventando. ¿Pero por qué hacían esto? Dinero. Esa era la intención. El obispado de Roma se volvió un lugar altamente codiciable porque generaba muchas riquezas.
Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El juicio de Dios llega, hermano. Tarde o temprano llega. Las personas se pueden burlar de los hombres, pero de Dios no. Se volvieron comerciantes de la fe. Bueno, eso sí, los cristianos de nuestros días deberían mirar la historia y temer. Cuando se vuelven en vez de pastores explotadores, en vez de obreros mercenarios, y en vez de amar la salvación de las almas, aman más el dinero. Como dijo por ahí alguien, nuestros pastores se volvieron expertos en esculcarle el bolsillo a las personas, en vez de predicar el evangelio, ¿no? Estamos caminando también rumbo a la apostasía en medio del cristianismo. Pero Dios tiene celo, hermano. Usted no piense que las personas pueden burlarse de Dios desde el púlpito o desde una cátedra cristiana y van a quedar como inocentes. Tarde o temprano el celo de Dios y el juicio de Dios vendrá. Su perdición no se duerme. Como dijo un comentarista, aquellos que se lanzan en la maldita obra de torcer la palabra y usan la mentira para vivir una vida desordenada y enriquecerse, y al mismo tiempo están explotando a los fieles, estos no quedarán inocentes. Ahí Pedro nos da el ejemplo de 3 juicios: los ángeles, el mundo en la época de Noé y las ciudades de ¿qué? De Sodoma y Gomorra, como ejemplos de que el juicio de Dios llega aún a su misma casa. Más adelante, dice en el verso 14, hablando de los mismos falsos: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Qué palabras tan fuertes, ¿no, hermanos? Personas codiciosas, personas adúlteras, personas fornicarias, personas que aman todo lo que Dios aborrece. Como dijo un hermano, los falsos maestros generalmente no son solo pecadores, son pecadores desvergonzados. Practican su moralidad abiertamente y festejan en esto. Ahora, decía R.C. Sproul de este pasaje, Pedro no está describiendo la actitud de los paganos, sino la actitud de apóstatas. ¿Saben qué quiere decir apóstatas? Alguien que de alguna manera hace profesión de fe, habiéndose desviado del camino. Aquel que se unió al cristianismo por la razón incorrecta, más tarde o temprano saldrá a la luz la verdad. Apóstatas. Y dijo otro hermano, el mayor peligro para Israel no fue Babilonia, el mayor peligro para Israel no fue Asiria ni Egipto, el mayor peligro para Israel fueron sus falsos profetas. Y así el mayor peligro para la iglesia no ha venido a veces de afuera, sino muchas veces se ha encontrado dentro de la iglesia. En este caso la figura de Jezabel y su pecado, y Acab y toda su maldad, representa un periodo oscuro conocido como el papado. Vamos a hablar algo de historia, hermano. Poco, porque la verdad no quiero contaminar mucho sus mentes. Por ejemplo, el conocido Papa Sergio III, él dio inicio a la edad oscura de los papas, año 904 al 911. Él tenía el sobrenombre de el esclavo de todos los vicios. Él fue el iniciador de la pornocracia. La pornocracia fue una época del papado donde estos papas se casaron con prostitutas. Y el que reinaba no era el papa, eran las mujeres. Al estilo de Jezabel y Acab. Porque en la época de Acab no era el que reinaba. ¿Era quién? Jezabel. Entonces esta época fue llamada la era oscura de los papados. Este hombre, Sergio III, él tuvo una amante llamada Marosía, que fue la primer de estas mujeres conocidas porque eran las que reinaban en el papado. El hijo ilegítimo de esta pareja, llamado Juan XXI, llegó a ser el siguiente papa. Este hombre adjudicaba los puestos del Vaticano mediante subasta, como si fueran baratijas. Y él dio el comienzo a la edad
oscura. El periodo de la pornocracia. Bajo la influencia de Marusia y de otras concubinas, los papas se volvieron marionetas en su carácter. Después encontramos otro papa que fue Juan XXII. Él estuvo en el papado de 955 al 964. Él dice que a los 16 años fue acusado de acostarse con sus 2 hermanas y él inventó todo un catálogo de vergonzosos pecados, descrito por un historiador como la escoria misma. Murió a los 27 años cuando el marido de una mujer de sus amantes irrumpió en su dormitorio y le descubrió infraganti y le aplastó la cabeza con un martillo. Benedicto XIX, 1032 al 1048, escandalizaba a la misma corte cardenal. Era el más curtido en pervertir niños de corta edad en el Palacio de Letrán. Arrepentido un día de sus pecados, tomó el exilio y se fue a un monasterio. Pero un día desdichado volvió a festejar la inmoralidad. San Pedro Damián, un historiador de la época, él escribe: un demonio del infierno disfrazado de sacerdote. Bonifacio VIII, de 1294 a 1303, época de los pre-reformadores. Él dice: después de masacrar la población entera de la ciudad italiana de Palestrina, o sea, llegó a una ciudad y mató a todos. Tal vez el próximo domingo vamos a ver un poco las persecuciones, la Inquisición y cómo estos desdichados persiguieron y mataron muchos cristianos. Pero dice que se dio arreglos con una mujer casada y la hija de esta adquirió renombre en toda Roma y el hombre adquirió renombre en toda Roma como el pedófilo desvergonzado. Proclamó en célebres palabras que mantener relaciones sexuales con niños no era más pecaminoso que frotar una mano con la otra, lo cual debería servir para nombrarle como el patrón de los sacerdotes de Boston de nuestros días. El poeta Dante reservó un lugar para él en el 8º círculo del infierno. Era el padre de los pedófilos. Ahora, hermano, esto no es solo historia, porque es que a veces la gente parece ignorante. Nosotros vivimos en un mundo donde se oculta el pecado. Porque dice el escritor de este padre que era el padre de los sacerdotes de Boston. Boston fue una ciudad en Estados Unidos que en el 2012 salió un tremendo escándalo donde más de 70 sacerdotes fueron acusados y condenados por violar centenares de niños católicos. Ahora, eso no es lo más escandaloso. Para el año pasado, en la ciudad de Pensilvania, salió una denuncia donde duró una investigación donde se estudiaron las últimas 7 décadas del obispado en esta ciudad. Y se llegó a juzgar 300 sacerdotes por haber violado más de 1000 niños que han denunciado, sin saber los que no han denunciado. Eso fue el año pasado, hermanos. 6 diócesis durante 70 años violaron más de 1000 niños. Ahora, por ejemplo, en Irlanda, en Europa, en estos días, hermanos, se responsabilizaron al arzobispado de Dublín porque ocultaron abusos cometidos por los sacerdotes. Se dice que en Irlanda 14.500 niños fueron víctimas de abusos. 14.500. O sea, eso no es una cosa del pasado, hermano. Si usted abre internet y comienza a buscar los escándalos, las violaciones y los abusos de sacerdotes católicos, usted va a entender que la doctrina católica es espuria, porque eso representa el sacerdocio. Usted no puede quitar la doctrina de la vida de las personas. ¿Y qué decía el pasaje de 2 de Pedro? Tienen los ojos llenos ¿de qué? De adulterio. Se entregaron a todo tipo de pecado. Hermano, el catolicismo, su sacerdocio y su historia es indefendible.
Una persona que defienda a un sacerdote que viola a 200 niños sordos en Argentina, ¿usted qué va a decir de eso? Nosotros decimos los colegios salesianos son muy buenos. Mire la historia de los colegios salesianos en España, hermano. ¿Cuántos niños no violaron a esos sacerdotes allá? El catolicismo tiene una historia negra, hermano. Una escoria pervertida que no puede vincularse a Cristo ni a la verdad. Porque Cristo ni sus discípulos ni la doctrina de Cristo da para eso. ¿Delante de qué estamos? De frutos malos. ¿Que evidencian qué? Que el árbol es malo. ¿Sí? ¿Para qué le digo estadísticas de Chile, de Argentina, de España? Mire usted por internet. No estamos exagerando, hermanos. Sisto IV, de 1471 a 1484. Instalado de nuevo en Roma, el Papa alcanzó su punto más alto bajo el Renacimiento. Sisto IV fue el que construyó la Capilla Sistina. Recaudó un impuesto eclesiástico, mira esto es lo que él hacía, sobre las prostitutas y cobraba a los sacerdotes para que pudieran tener amantes. Pero sus detractores sostenían que esto lo único que conseguía era que los sacerdotes se entregaran más a la práctica de la homosexualidad. Entonces mire el asunto, los sacerdotes les gusta irse con prostitutas, con amantes, y él les puso un impuesto. O sea, pueden, pero tienen que pagar. Entonces escogieron mejor dedicarse a la homosexualidad. Por ahí un sacerdote muy famoso salió diciendo que en el seminario, si él hacía unas cuentas malas, el 50% de los hombres que entraban ahí terminaban siendo homosexuales. ¿Por qué? Porque doctrinas como prohibirle al hombre que se case, dice Pablo que son doctrinas de demonios. Porque cuando a usted le quita al hombre algo que Dios mismo le dio, como la capacidad de satisfacerse sexualmente en el matrimonio, y usted se lo prohíbe a un hombre, el hombre se entrega a todo tipo de perversión, homosexualismo, pedofilia. Inocencio VIII, de 1484 a 1492. Este pontificado es recordado como la edad de oro de los bastardos. Reconoció a 8 hijos ilegítimos y se sabe que tuvo muchos más, aunque entre amorío y amorío encontró tiempo para poner en marcha la Inquisición. De él vamos a hablar más adelante. En su lecho ordenó que una bonita dama de cría le diera leche fresca de su pecho. Alejandro VI, el despiadado conocido Rodrigo Borgia, 1492 al 1503. Escribió un historiador, Edward Gibson, presidió más orgías que misas. Fue uno de los más fuertes de su carrera. No les voy a contar qué más hizo porque tanto fue que tras su muerte el cuerpo de este papa fue expulsado de la Basílica de San Pedro por considerarse demasiado malvado para ser enterrado en suelo sagrado. Ese fue de los peores, hermano. De los peores. No busque, porque para que se va a llenar la mente de cosas. Julio II es recordado porque adquirió la enfermedad del sífilis, mal francés que contraían los que frecuentaban prostíbulos. El Viernes Santo de 1508 no pudo dejar que sus fieles le besaran los pies porque los tenía completamente cubiertos de úlceras de sífilis. Que el pecado tiene consecuencias, ¿no? La gente no se puede burlar. Estos papas no duraban ni 10 años, hermano, porque eso o los mataban, o las enfermedades, o los esposos de sus amantes, o sus enemigos. Eso era una cosa horrible, hermano. Hermano, ustedes se quejan de nuestros gobernantes, ustedes se quejan hasta de nuestros pastores, pero ustedes los comparan con esos papas. Nuestros pastores, hermanos, son santos. Son santos. Julio III, de 1550 a 1555. El romántico recalcitrante Julio III dice que se enamoró de un joven, de un varón que veía en la calle, un indigente.
lo hizo sacerdote y lo hizo su novio. Y otro cardenal escribió un poema épico en honor a esta situación, llamado El elogio a la sodomía. Ahora, vamos a leer las escrituras. Judas 1, verso 17. Puede seguir, hermanos, pero la idea no es tampoco ensuciar nuestros oídos con tantas cosas. ¿Por qué lo leemos? Por sus frutos los conoceréis. El fruto de la inmoralidad, el fruto del pecado, el fruto de la avaricia, el fruto del asesinato, el fruto de la sodomía, el fruto de todos esos son frutos de un hombre que malo. El papado, hermano. Nosotros podemos decir en la historia de la iglesia, no sé tanto ahora, pero hubo épocas en la historia de la iglesia que podíamos decir que la iglesia católica tenía cristianos genuinos. Ahí en medio de esos, nosotros vamos a hablar de algunos que fueron muy importantes para nosotros, la historia como cristianos. Lutero, Calvino, Wycliffe, John Hus. Muchos que eran católicos y el Señor los sacó de allá porque conocieron la verdad, ¿no? Pero en el papado prácticamente en la historia no se puede pensar ni siquiera de uno que haya sido un siervo de Cristo. Habían unos que no eran tan malos, pero no se puede hablar de ellos tampoco como siervos de Cristo. No había ni uno que dijéramos, este amó la Biblia, este predicó, ninguno, hermano. En la lista de ellos no hay nada para recoger. Mira lo que nos dice Judas 1, verso 17. Pero vosotros, amados, Judas también viene hablando de la apostasía. ¿Y qué debemos hacer nosotros cuando vemos todas estas cosas? Porque ese telón negro, ese telón oscuro del catolicismo, del papado, ¿para qué nos sirve a nosotros? Y es que cuando uno mira el error, cuando uno mira la falsedad, también aprecia lo verdadero y también se da cuenta de lo santo. Entonces, si tenemos una lista de pedófilos, asesinos, violadores, fornicarios, ¿cómo deberían ser los siervos de Dios? Primera Timoteo lo dice, ¿no? Santos, puros, maridos de una sola mujer. ¿Sí? Esos dichos, ¿por qué Pablo decía que marido es solo una mujer? Porque con el tiempo esas instituciones sagradas como la familia, la misma religión falsa las iba a pervertir. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso comenzamos con Pedro, porque cuando vemos la palabra que dijo Pedro, estas cosas que vemos en la historia no nos escandalizan, no nos sorprenden. Ya Dios lo había advertido. Ya Dios nos lo había dicho, que eso sucedería. Lobos rapaces con pinta de ovejas, pero ¿eran qué? Lobos. ¿Y cómo íbamos a saber? Por sus frutos. Entonces, no solo tenemos la Biblia, sino que además de la Biblia podemos usar la Biblia para ver la historia y decir, oye, sí, lo que el Señor decía a los falsos era verdad. Pero nosotros como iglesia debemos constantemente entregarnos a un estudio serio, constante, dedicado a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos puede guardar de eso. Es más, hermano, podemos decir que es la misma palabra de Dios la que nos puede guardar de caer en eso. Porque no crea que su carne y mi carne es mejor que la de Inocencio X o XII. Nuestra carne es terrible, hermanos. Y lo único que nos puede llegar a conocer la verdad es la palabra de Dios. ¿Por qué el catolicismo se hunde cada vez en más oscuridad? Porque ellos abandonaron la Biblia. Abandonaron la palabra de Dios. Y cuando un pueblo abandona la palabra de Dios, está destinado a la destrucción. Una iglesia, hermano, sea cual sea, que abandona la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, la autoridad de la palabra de Dios, está destinada a hundirse en el pecado. Pero lo mismo, eso que nos podría causar gran ruina es también nuestro gran y bien preciado bien, la palabra. Cuán bueno es tener días como el de ayer, no en torno a la palabra del Señor, hermanos. Cuán bueno es perseverar en torno a la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan saludable, y más en una época donde la apostasía no solo está en el catolicismo, hermanos.
No solo está en el catolicismo. En el catolicismo llegó a grados increíbles, pero el cristianismo también tiene lugares y historias muy oscuras. Y lo único que nos puede guardar de toda esa maldad, de todo ese engaño es que la palabra, tener memoria, amarla, estudiarla, meditarla. La palabra es el antídoto contra todas las herejías de los falsos maestros. Y dice en el 18, los que os decían, en el tiempo postrer habrá burladores que andarán según sus malvados o sus malvados deseos. Entonces eso era algo que ya que la Biblia nos decía, en el tiempo posterior que habrán hombres que seguirán sus deseos malvados. Ya era una alerta que había. Y dice ahí, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Entonces puede haber épocas donde hay aparentemente hay un cristianismo, unos obispos cristianos, pero si la persona, como el Señor dijo ahí en Juan 3, si la persona no ha nacido del Espíritu, no es de Dios, no es de Cristo, aunque tenga un título, aunque diga con sus palabras que es de Cristo, el que no tiene el Espíritu, ¿qué? No es de Dios. Y eso es muy importante saberlo, porque nosotros podemos tener una religión y no tener el Espíritu. Podemos haber nacido en una tradición cristiana y no tener el Espíritu. Podemos ir todos los domingos a misa y el día que nos muramos nos iremos al infierno si no hemos nacido de nuevo. Y el nacimiento de nuevo es un evento único, glorioso y transformador en la vida de las personas. Pero las personas que viven en sus pecados, en su maldad, aunque practiquen una religión, sus frutos de maldad y de pecado van a salir a la luz. Entonces tal vez usted venga acá y usted no tenga el Espíritu. Terrible, ¿no? Es necesario, Jesús dijo, no te maravilles que te dije, te es necesario nacer. Porque si usted no nace, no puede ver el reino de los cielos. Si usted no tiene la experiencia de arrepentimiento, de perdón de los pecados en la cruz de Cristo, no va a tener la experiencia del Espíritu Santo. Y el cristianismo, tanto católico como evangélico, tiene muchas personas que asisten a un culto y no tienen el Espíritu. ¿Cómo se da cuenta uno? Cuando uno les habla son burladores. Es que comienzan a hablarle de cosas serias y comienzan a burlarse, comienzan a atacar, comienzan a menospreciar. Comienzan a ver que eso no es tan importante. Cuando usted vea un espíritu de burla en un cristiano, sepa que no está delante de un cristiano. O de un cristiano por lo menos nominal, que no tiene vida espiritual. Burladores. También dice la palabra, andan en sus pecados, adulterio, fornicación, borrachera, lascivia, mentira, codicia, todo. Aunque digan que son cristianos, Satanás infiltra en las iglesias personas no convertidas. No solo personas no convertidas, infiltran en la iglesia falsos maestros, falsos profetas, falsos evangelios. ¿No dice? Que seguirán, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Por eso cuando uno lee Segunda de Pedro y algunos pasajes que dice, el perro vuelve a su vómito, la puerca lavada vuelve al... ¿Qué está hablando? No está hablando de personas nacidas de nuevo. Porque aquí dice Judas que los que está hablando son personas que no tenían ¿qué? El Espíritu. Porque usted puede venir acá, como lo dice Pedro, como un perro sucio lleno de vómito. Y acá tal vez el ambiente cristiano y la predicación lo limpie. Pero si no hay una transformación interna, usted sale y se va a volver a revolcar en el vómito. Por eso tiene que haber arrepentimiento y fe. Porque aquí puede llegar alguien y nosotros lavarlo de alguna manera. Pero es muy posible que si no hay una conversión interior, transformadora del corazón, la persona va a seguir a hacer lo mismo.
Hermano, pero duró 3 meses y después se apartó y está haciendo. Puede durar hasta 10 años usted acá, sin tener la experiencia. Por eso es necesario nacer. Esto eran personas que no tenían el Espíritu. Pero ahora vosotros, dice en el 20, pero vosotros, amados, los que son de la fe, dice, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces, en un ambiente de apostasía, ¿qué debemos hacer nosotros como amados hijos de Dios? Edificarnos. Y esa palabra edificarnos, como hablábamos ayer, quiere decir que no es algo de reposo o de contemplación o de ir todos los domingos a misa. Eso no es edificación, hermano. Edificación quiere decir es trabajar para que haya crecimiento. La fe cristiana nunca es pasiva. Cuando se vuelve pasiva, está rumbo a la apostasía. Y esto es muy bueno saberlo. Si usted como cristiano no está creciendo en conocimiento, si usted como cristiano no está creciendo en vida de consagración, si usted como cristiano no está creciendo en santidad, si usted como cristiano no está creciendo en su servicio a Dios, está en una vida de tibieza que es camino a la apostasía. No hay término medio, no hay término donde yo digo, ya llegué y ahora me puedo relajar. Estamos creciendo, estamos edificando, estamos caminando, estamos esforzándonos, estamos trabajando, porque cuando tomamos una actitud pasiva, ahí es donde se nos lleva, ahí es donde el maligno toma lugar, ahí es donde viene la tibieza, ahí es donde viene el pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer en un ambiente de apostasía? ¿Escandalizarnos? No, esforzarnos, consagrarnos, santificarnos, crecer en las cosas que el Señor nos ha dicho. Ayer hablábamos un poco de eso. Pero edificarnos ¿en qué? Dice ahí el pasaje. Edificándonos o edificándoos sobre vuestra santísima fe. O sea que nuestra edificación y nuestro crecimiento no debe ser desvinculado de la fe que ha sido dada una vez y para siempre a los santos. Porque es que hay iglesias que han caído en la misma apostasía, buscando un avivamiento, han abierto las puertas a cosas falsas. Pero nuestra edificación tiene una base ¿qué? Segura. Y esa base segura es la fe. Y esa fe que una vez fue dada a los santos es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si yo tengo una base segura, yo puedo crecer. Por eso, como decía Judas ahí en el pasaje anterior, necesitamos recordar las palabras de los apóstoles. Necesitamos conocer las Escrituras, conocer nuestra fe, defenderla y crecer en ella. Y la otra parte que dice Judas, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces, como que Judas nos dice los dos remos que tenemos para avanzar en un ambiente de apostasía. Y esos dos remos son, por un lado, la palabra de Dios. Qué bueno y qué necesario que nosotros tengamos estudios de la palabra, que nosotros nos sumerjamos en la palabra. Pero además de la palabra está la oración. Hermanos, yo quisiera invitarlos a todos ustedes que tenemos una reunión de oración los miércoles para los que no saben. La vida cristiana no es solo recibir palabras, la oración hace parte del ministerio de la iglesia. Son dos remos necesarios para que la vida cristiana en medio nuestro crezca y se forme. Usted no puede ser tampoco solo alguien que le gusta leer y estudiar y tiene la cabeza así de grande, pero nunca se arrodilla en la presencia de Dios. Así como crecemos en el conocimiento de la verdad y en la doctrina, así mismo deberíamos perseverar en nuestras oraciones en el Espíritu. Porque la oración le da vida, nos une al cielo, nos une al trono y nos ayuda a tomar la gracia y la misericordia que necesitamos para hacer la voluntad de Dios todos los días. El cristiano que no ora regularmente es un cristiano que tiene una vida mediocre, fracasada, débil, espuria, simple, vana, superficial, carnal, mundana. Si usted no tiene vida de oración, hermano, usted debería dedicarse a otra cosa. El catolicismo es una buena opción. Si a usted le gusta venir solo los domingos, el catolicismo es una buena opción.
y dura el culto solo 45 minutos. Es una buena opción para usted. Pero si usted quiere edificar su vida, usted tiene que crecer en la palabra y crecer en la oración. Ese es el camino que nos está diciendo Judas cuando vemos todo lo falso. El Señor nos ayuda a edificarnos, hermanos, en la palabra y a caminar juntos en una vida de oración genuina y verdadera. Eso es lo único que nos va a guardar de que no en 300 años, si no ha venido Cristo, lleguemos a ser parte de la historia de muchas iglesias que cayeron en muchas cosas, como cayó el cristianismo desde el siglo V en adelante, casi hasta el siglo XV, XVI, hasta que hubo la reforma. Por eso dice Juan, yo les he dado tiempo para que se arrepientan. Qué periodo tan largo, ¿no? El periodo de las profundidades de Satanás, el periodo de Jezabel. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, pedirle a Él que nos ayude, que Él nos guarde, que Él nos siga guiando en este camino estrecho y angosto. Siguientes domingos seguiremos hablando un poco, porque así como Jezabel introdujo la idolatría, el pecado, la maldad, también persiguió a los profetas de Dios. Entonces vamos a ver cómo el catolicismo, representado ahí en Pérgamo y en Tiatira, fue un instrumento de Satanás para perseguir a los verdaderos y genuinos cristianos remanentes de su época.